Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, Junta Directiva de ALUEX, Diego Quirós, nuestro conferenciante de hoy. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la vigésima conferencia organizada por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. Como saben, el pasado jueves 7 de abril, las socias y socios de ALUEX viajaron hasta la localidad del Bonillo dentro del programa Conoce tu provincia. Un total de 25 personas visitaron esta bella localidad albaceteña. Y bueno, en nombre de ALUEX se quiere dar las gracias al alcalde del municipio y también al resto de la corporación municipal por el trato tan exquisito que recibieron. Bueno, de esta visita, todos aquellos que fueron y aquellos a los que les interese ver cómo se lo pasaron los socios de ALUEX y sus acompañantes, tienen ustedes fotos en la página web de ALUEX, www.aluexalbacete.com, en el apartado Noticias Día a Día y también en el perfil de Facebook de ALUEX. Bien, les recordamos también que el próximo viaje está programado para el 21 de abril, es el viaje a Ayeste. Todas aquellas personas que se han apuntado pero todavía no han formalizado el pago de la cuota, pues saben que deben ir ya a la asociación, a ALUEX. La cuota, el viaje, el precio va a ser de 25 euros finalmente. Y bueno, saben que en ALUEX los martes y jueves les reciben en la quinta planta de la Biblioteca Pública de San José de Calasanz, así que les rogamos que hagan efectivo ese pago cuanto antes, pues para que quede reservada su plaza y luego no haya problemas en el último momento. Este viaje también es para socios y bueno, pues les animamos a aquellos también que todavía no se han apuntado, pues que lo hagan. Bien, hoy antes de escuchar y de presentarles a nuestro conferenciante, a Diego Quirós, vamos a escuchar muy brevemente a Juan Pedro Serrano. Él es profesor de la Facultad de Medicina y hoy viene a hablarnos de un proyecto muy interesante. Se trata de un experimento sobre emociones en personas mayores. Así que pedimos a Juan Pedro, por favor, que nos acompañe y él les explicará con más detalle en qué consiste este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, le querría dar a todos ustedes las gracias de parte de todos mis compañeros del grupo de psicólogos de la Facultad de Medicina y del grupo de Psicología de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque ustedes son una asociación con la que hemos colaborado durante muchos años y siempre tienen a bien el ayudarnos y colaborar con nosotros en todos aquellos trabajos que llevamos a cabo. Vengo a explicarles brevemente, no quiero restar mucho tiempo a Diego, a mi colega, el conferenciante, sobre un experimento que estamos realizando en la Facultad de Medicina y que algunos de ustedes están participando con nosotros sobre la experimentación de emociones en personas mayores. Estamos intentando realizar un trabajo que consiste simplemente en la detección de emociones a través de unos pequeños fragmentos de películas, de vídeo, y con una cámara recogemos su emoción facial para que eso lo mande a un dispositivo, así con una serie de respuestas fisiológicas, porque la intención de nuestro trabajo es un experimento en el cual trataremos e intentaremos de recoger muchas expresiones emocionales de personas mayores para llevar a cabo un diseño de sistema que se llama Ambiente Inteligente. Es un proyecto que estamos realizando con los compañeros de informática para, por ejemplo, el día de mañana, en las residencias de mayores, hoy en día aproximadamente entre un 25 o un 35% de las personas mayores que están en residencias tienen problemas relacionados con el estado de ánimo, ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos que en ocasiones son infradiagnosticados, no se llegan a diagnosticar. Entonces, lo que estamos intentando es tratar de captar su gesto facial para tratar de mandarlo a un computador y que sea capaz posteriormente él por él mismo de ver los cambios que se producen en los patrones de las emociones que tienen las personas mayores y activar lo que se llaman ambientes inteligentes. Es decir, ¿qué significa? Pues imagínense, por ejemplo, el día de mañana en una residencia, que una persona mayor que está en la habitación o en el comedor, a través de la visión de sus cambios en la imagen facial, el sistema inteligente sea capaz de cambiar el sonido, la iluminación y otros aspectos del ambiente
para tratar de mejorar el estado de ánimo de una manera inteligente. Entonces, en este sentido, solicitamos la participación de ustedes, de aquellos que quieran participar en un experimento de forma totalmente voluntaria, y para ello les dejaré aquí una lista para aquellos que se quieran apuntar y el teléfono, y luego la pasará a recoger Elvira y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes, y consiste simplemente en ir a la Facultad de Medicina, porque es ahí donde tenemos todos los aparatos en el laboratorio, ver unos pequeños fragmentos de películas y responder qué les sugiere a ustedes esas películas que están viendo. Aproximadamente el experimento dura de 30 o 40 minutos y pueden ir con sus parejas, personas que sean de Aluex, novios, amantes, amigos, vecinos. Toda aquella persona es bienvenida para participar. Entonces, si un día tienen un ratito y quieren pasar por la Facultad de Medicina, pues estaríamos encantados de que participen y colaboren con nosotros. De nuevo, sin restarle más tiempo a mi colega, darles a ustedes las gracias y felicitarles por esta extraordinaria organización y por el dinamismo que tienen, porque realmente creo que tanto los directivos como todos ustedes hacen un trabajo extraordinario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Pedro, y bueno, pues cuando este experimento esté más avanzado sí que yo creo que le debemos pedir que venga y que nos cuente los resultados del mismo. Muchísimas gracias. Bien, y vamos ya a presentar a nuestro conferenciante, aunque ya en la anterior ocasión lo dijimos, es más que conocido entre el público que está aquí hoy presente, pero bueno, lo vamos a hacer de manera muy breve. A Diego Quirós López ya tuvimos el placer de escucharle el pasado 1 de febrero. En esa ocasión habló sobre expolio y fanatismo. Bueno, del tema del que hemos seguido escuchando en las últimas semanas a través de los medios de comunicación. Hoy Diego Quirós nos hablará de la batalla de Verdún, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y que dejó más de 300.000 muertos y desaparecidos. Diego Quirós es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Murcia en 1989 y en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en 1992. Desde 1990 es profesor de enseñanza secundaria y desde 1997 imparte sus clases en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco de Albacete. En 2002 pasó a ser catedrático de secundaria. Es profesor de la Universidad de la Experiencia desde 2006 y desde 2007 colabora con Aluex. A partir de 2012 comenzó a colaborar con la Universidad Popular de Albacete impartiendo cursos breves y ha participado en multitud, en infinidad de cursos y de seminarios. Y bueno, personalmente decir que Diego Quirós, sin duda, es uno de los divulgadores de temas de historia y de arte, uno de los mejores divulgadores que personalmente, y creo que muchos lo comparten, que hemos conocido. Así que sin más, le doy la palabra a Diego Quirós. Muchísimas gracias. Vamos a recibirle con un aplauso. Como siempre, vamos a poner unos minutos de nodo.
Bueno, lo que acabamos de ver, este fragmento, es de una película del año 1928. ¿Recordáis? 1928, ¿alguno de vosotros ha vivido aquellos acontecimientos? Alguien hay. Pues era el cine mudo, como todos sabéis, las películas, había un señor abajo tocando el piano y, bueno, iban saliendo títulos. Está rodada en los ambientes reales solamente 12 años después de que acabara la batalla de Verdún. Ha sido recientemente restaurada y, bueno, es una joya para explicar el desarrollo de la batalla. Narra un momento muy curioso que veremos más adelante, cuando cae el fuerte de Vaux, uno de los fuertes más fuertes, valga la redundancia, de los franceses. Bien, vamos a empezar. Hace 100 años, ¿cómo estábamos en Europa? Pues verdaderamente en algo hemos mejorado. Ahora sería imposible o impensable que nosotros pensáramos que iba a haber una guerra entre España y Francia, o Francia y Alemania, o Alemania y cualquier otro país. Pero para llegar a esta situación nos ha costado mucho sufrimiento. Uno de ellos es precisamente esta Primera Guerra Mundial de la que vamos a hablar. La imagen que veis aquí son unos soldados preparados para la batalla. Me subo un poquito. Ah, sí, ¿no? Wow, ¿dónde va a parar, Bien, la escena está tomada en una trinchera justo preparándose para el asalto. Como veis, en la trinchera se mezcla un poco el barro, el agua. No era uno de los sitios más confortables del planeta, como podéis comprobar. Bien, esta batalla fue famosa, o ha pasado a la posteridad, por ser una de las más largas de la primera, bueno, la más larga de la Primera Guerra Mundial. Tradicionalmente una batalla podía durar horas, podía durar un día, a lo sumo 2 días. Esta batalla duró 300 días. ¿Por qué? Porque lógicamente los participantes estaban empatados, estaban muy equilibrados y era una guerra de a ver quién aguantaba más. Bien, la Primera Guerra Mundial, como todos sabéis, empieza en el año 1914. Desde hacía años Europa, esto se ve venir. Europa está dividida en 2 grandes alianzas militares y con que estallara un conflicto secundario entre 2 países que pertenecieran a alianzas militares diferentes, la guerra era posible. Pudo empezar en el año 1906, en el año 1905, en 1911, en 1912, en 1913, pero fue en 1914 y con un hecho realmente intrascendente, el famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando. Digo intrascendente, si me oyera la familia del difunto, pues lógicamente se enfadaría, ¿no? Quiero decir que ese día, pues este acontecimiento pasó casi desapercibido en toda Europa. Incluso en la propia Austria, por la tarde se celebraban fiestas y la música como si fuera un día normal, ¿no? Evidentemente era toda la tensión acumulada, tenía que estallar por algún sitio y, bueno, verdaderamente Europa se ve sacudida por un fervor increíble. Verdadera euforia se puede calificar al inicio de la guerra. Toda la gente lo celebra, piensa que va a durar 3 meses y como turrones el almendro en casa por Navidad. Pues no, duró un poco más, duró 4 largos años y, bueno, aquí vemos algunas imágenes de la oficina de reclutamiento en Gran Bretaña. Y bueno, se ve un poquito, no se ven los colores muy bien, pero los países enfrentados son los imperios centrales, es decir, Alemania, gobernada por el Kaiser Guillermo II en esos momentos, y el imperio austrohúngaro principalmente, contra Rusia y Francia y Gran Bretaña por otro lado. Como veis, a Alemania le toca luchar en 2 frentes distintos. Bien, este es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y lo que veis aquí clarito, clarito, es la guerra de movimiento, la guerra en la que los frentes se van moviendo. Y como veis, eso es una minoría. Solamente al principio, los 3 primeros meses de la guerra, todo lo que veis en negro, que es todo esto, es una guerra de posiciones, una guerra de trincheras. De ahí no se mueven. Están tan equilibrados que es imposible sacar de la trinchera al contrario. Y realmente es una guerra, como hemos dicho antes, de a ver quién aguanta más. Y aquí al final otra vez se vuelve a la guerra de movimientos, al final cuando ya están casi exhaustos los combatientes, y esto ya es el final de la guerra. Lo que vemos en azul es lo que dura la batalla de Verdún, pues prácticamente casi todo el año. Lo que dura casi todo el año 1916, desde el 21 de febrero hasta el 18 de diciembre. Bien. La guerra se ve venir, como os he dicho antes, y prácticamente desde el año 1891 los alemanes tienen preparado un plan de ataque para que cuando llegue este momento tener todo organizado. El plan se llama el Plan Schlieffen y consiste en invadir Bélgica y atacar a los franceses por la retaguardia. Los franceses también tienen otro plan por si surge la guerra, que es inmediatamente atacar a Alemania. Sale mal. Y como sale mal todo, pues al final la guerra va a durar más de lo que estaba previsto. ¿Vale? Bueno, en el año 1915
la guerra sea trincheras, se cavan zanjas de miles de kilómetros desde Flandes hasta Suiza, y esas trincheras, que tienen varias líneas de profundidad sucesivas, va a ser donde se desarrolle la guerra. Bueno. Y vamos a ver qué es Verdún. ¿Por qué Verdún? Pues Verdún es un pueblecito francés de unos 22.000 kilómetros, 22.000 personas, exactamente casi igual que hoy en día. Está situado en el noroeste de Francia, a 267 kilómetros de París, en Lorena, una de esas regiones disputadas tradicionalmente entre Francia y Alemania. Y bueno, esta localidad para Francia tiene un valor simbólico. En el año 843, los descendientes de Carlomagno se repartieron el imperio y surgieron como países Francia y Alemania. Y la figura de Carlomagno va a ser reivindicada por los dos países, ¿no? Bueno, pues este lugar tiene un gran peso simbólico para Francia, casi místico. Y eso hace que los alemanes, que quieren romper ese impasse, ese empate técnico, quieren romper el frente por algún sitio y están pensando dónde puede ser eso. Podría haber sido en cualquier localidad, pero los alemanes van a decidir que va a ser precisamente en Verdún. Bien, aquí veis la división del imperio de Carlomagno en el año 843. Y bueno, verdaderamente, si podía haber sido en cualquier sitio, pero fue Verdún por este valor simbólico precisamente. Y también porque los alemanes, que son los que van a atacar, lo tienen todo muy organizado, y ahí en esa zona parten de unas condiciones claramente de superioridad. Bueno, el protagonista de la batalla, pues tenemos en el bando alemán el general en jefe, se llama Erich von Falkenhayn, este señor que vemos aquí, tan elegante, que verdaderamente asciende no por méritos propios, sino porque lo tiene enchufado el Kaiser, Guillermo II, es su hombre de confianza, y él va a ser el encargado de sustituir a Moltke, que era el primer general alemán. Cuando fracasa el primer intento alemán por hundir a Francia en la batalla del Marne, pues va a ser relevado del mando y van a colocar a Falkenhayn. ¿Cuáles son las ideas de este señor? Bueno, tradicionalmente se nos ha dicho que quiere desangrar a Francia, atacando Verdún. Desangrar. ¿Os imagináis que os hacéis una herida y empezáis a sangrar y tenéis una hemorragia que no se puede contener de ninguna de las maneras? De ninguna de las maneras quiere decir que la sangre sigue fluyendo y aquello no se para. Bueno, pues esa es la idea, es una metáfora. Eso es lo que quiere hacer él con el ejército francés. Él ha calculado que si ataca en un punto determinado y allí concentra toda su superioridad, los franceses no se van a dejar a arrebatar ese territorio, porque sabe que le va la vida en ello, y si pierden ese territorio puede ser el fin de la guerra. Pues lo que quiere es atraer allí al mayor número posible de franceses, y conforme van llegando los va machacando, debido sobre todo a la superioridad en artillería. Esas son sus ideas, pero la verdad, estas ideas nos las explicó una vez que la batalla había pasado. Como se suele decir, a toro pasado, para intentar justificar su posición. La batalla de Verdún para Alemania fue un fracaso, y él de alguna manera quiere salir airoso y nos hace esa explicación. Lo cierto es que ninguno de los generales que estaba con Falkenhayn había oído eso de desangrar a Francia ni nada por el estilo. Él dice que mandó una carta al Kaiser en el año 1915 contándoselo. La carta tampoco se ha encontrado. Luego, realmente es bastante oscuro muchos de los aspectos que hay en torno a este objetivo de Falkenhayn. Pero va a ser el general en jefe desde que empieza la batalla hasta agosto del año 1916. Bien, el objetivo es Verdún. Vamos a dar por válido lo de desangrar a Francia, como se suele decir por ahí. Admitimos pulpo como animal de compañía. Bueno, y ahí lo tenemos. Y allí Alemania va a llevar a su poderoso quinto ejército, uno de los ejércitos mejor preparados, que está dirigido precisamente por el hijo del Kaiser, este señor que veis aquí tan elegante. Lleva un sombrero con una calavera, es el uniforme de los húsares de la muerte, le gustaba vestir con ese tipo de uniforme, era alto, desgarbado, y en los países aliados, Francia y Gran Bretaña, pues esto le hacía muchas bromas y muchas burlas con respecto al aspecto que tenía. Este hombre, sin embargo, piensa o está convencido que el objetivo es tomar Verdún. Sin embargo, según cuenta Falkenhayn, el objetivo no es tomar Verdún. Dice entonces, ¿y si no es tomar Verdún, qué hacemos aquí 20.000 alemanes? Bueno, pues parece ser que el objetivo era atraer a Francia. Si Verdún cae, Francia deja de mandar hombres. Si Verdún no cae, Francia va a mandar hombres todos los que pueda para intentar frenar la toma de Verdún. Ese parece ser que es el objetivo. Como veis, entre el general en jefe, el que diseña la operación, que es Falkenhayn, y el jefe de las tropas en el lugar, hay un desacuerdo claro y manifiesto. Bien, ¿y está preparada Francia para este ataque de la fuerza alemana? No. En el año 1915 resulta que
las tropas alemanas han destrozado, han reducido a arena un montón de fuertes que tienen los belgas en torno a la ciudad de Lieja. Y como los han derribado, todos los fuertes que hay en Verdún, alrededor de Verdún, protegiendo la ciudad, son muy parecidos. Y los franceses dicen, si esto los alemanes lo han derribado, ¿qué va a pasar con los que hay por aquí? Entonces lo que hacen los franceses es cometer una gran imprudencia, que es llevarse todas las piezas de artillería que hacían que esos fuertes verdaderamente fueran operativos y distribuirlos por todo el frente. De tal manera que cuando los alemanes ataquen Verdún, se van a encontrar con que Verdún prácticamente está desguarnecido. Y eso, como podéis imaginar, es un error táctico de primera magnitud. ¿Desde cuándo se sabe que va a haber un ataque a Verdún? Pues casi 3 meses antes ya se va rumoreando. Lo conoce todo el mundo. Y los franceses sí se van enterando en algunas conferencias en países neutrales, que donde están los corros y los rumores, por ejemplo en Suiza, le dicen a los franceses, dice, hay rumores de que los alemanes quieren atacar Verdún. Y los franceses dicen, no creo, si Verdún no es importante, no es estratégico. Muchas noticias van llegando sobre Verdún y Francia no solo no está preparada, sino que tiene todo el sistema de defensa totalmente desguarnecido. Como veis, va a llover sobre mojado. Aquí vemos la ciudad de Verdún, ¿lo veis? Y todos estos son un anillo de fuertes alrededor de Verdún y protegiendo Verdún. Verdún está protegido por una ciudadela que se construyó en el siglo XVII, obra de un tal Vauban. Y aquí vemos un montón de fuertes y los alemanes van a atacar por este lado. Los fuertes más importantes va a ser el de Vaux, pero sobre todo el de Douaumont. ¿Veis que están aquí? Si toman el siguiente paso de Souville, que está aquí, si toman este, prácticamente Verdún ha caído, porque ya no hay casi obstáculos. Fijaos dónde está Verdún. No se aprecia bien en la diapositiva, pero porque por aquí va el valle del río Mosa, por aquí va el río Mosa, que atraviesa la ciudad de Verdún. Esta la orilla derecha y esta la orilla izquierda. Los alemanes van a atacar principalmente, va a iniciar su ofensiva por el lado derecho. Preparativos. Los alemanes van a hacerlo de manera muy sigilosa y van a concentrar 72.000 hombres en 72 refugios subterráneos hechos en hormigón que se llaman Stollen. Y los tienen allí preparados. Y además van a concentrar piezas de artillería, pero de unos calibres exagerados, mucho más que los franceses. Aquí vemos una fábrica de municiones alemana aportando las piezas de artillería que van a usar en Verdún. Todo esto muy discreto. Le favorece que Verdún está rodeado de bosques y entre el follaje de los bosques pues van desplazando todas las piezas y los franceses o no lo ven o casi no lo ven. Diréis vosotros, ¿pero es posible que los franceses sean tan miopes que no se den cuenta de lo que está pasando? Bueno, algunos franceses dicen, oye, como ataquen Verdún, este lugar está casi desguarnecido, pues vamos a tener un berrinche. Y efectivamente, la tragedia se va a confirmar. Bien, los alemanes se van a concentrar y lo único que les detiene es el tiempo atmosférico. ¿Por qué? Porque la artillería, que es la clave en la Primera Guerra Mundial, necesita sobre todo que los tiros se dirijan a ojo. Y si hace mal tiempo, pues hay niebla o llueve y la visibilidad es nula. Entonces los alemanes están esperando solo a que haga buen tiempo. Y ese buen tiempo va a llegar el día 21. Los alemanes van a iniciar su operación Gering, que es como se conoce el asalto a Verdún o el ataque a Verdún, con 72.000 Feldgrau. Feldgrau es el nombre popular que en Alemania dan a sus hombres, a sus soldados. Viene de algo así como gris en el campo de batalla, por el color del uniforme que llevan. Los franceses llamarán a sus soldados que van de un color azul horizonte, le llamarán poilus, que es algo así, o poilus, que es algo así como peludos. Son los nombres populares que se utilizan para designar a los soldados. Bien, pues el día 21 de febrero empieza la fiesta. A las 7:12 de la mañana, con la fresca, empieza un bombardeo incesante, pero verdaderamente trepidante. En cosa de 9 horas, muchos creen que aquello es el infierno. Tenemos los testimonios de muchas cartas de los soldados que han luchado en Verdún y alguno escribía a su casa diciendo, dice, oigo un ruido aterrador, no sé qué está pasando, pero probablemente el cielo está cayendo sobre la tierra. Estaba hablando a 15 kilómetros de distancia del teatro de las operaciones. Imaginaros qué sentirían los soldados franceses en su trinchera cuando de pronto vieran caer ese fuego tan incesante como nunca antes se había conocido. ¿Qué está haciendo Alemania? Concentrar piezas de artillería de un calibre exagerado, aquí lo tenéis, de 305 milímetros y de 410, muchos concentrándolos en la orilla derecha y atacando hacia Verdún y hacia las líneas francesas. Los franceses
creen que aquello es el infierno. Verdaderamente tuvo que ser aterrador. Muchas trincheras fueron destruidas y saltaron por los aires. Y se mezcló en el aire pues la tierra, trozos de seres humanos, trozos de metralla. Tuvo que ser verdaderamente pavoroso. Frente a aquello realmente no había posible contención. Si eso empezó a las 7:12 de la mañana, a las 4 de la tarde aproximadamente, lo que hacen los alemanes, vale, la artillería ya ha machacado el lugar, no tiene que quedar ningún francés vivo, ya podemos avanzar. Entonces le toca el paso a la infantería. La infantería, que va cargado de lanzallamas, se lanza a las líneas enemigas. Y bueno, los franceses son arrollados. Yo me imagino que estoy allí en el lado francés y me veo venir aquello y lo único que se me ocurre es llamar a mi madre. Porque vamos a ver, tuvo que ser verdaderamente una hecatombe, ¿no? El fuego era aterrador. Pues a pesar de todo eso sobrevivieron algunos franceses, y esos franceses van a plantar cara a esta embestida brutal que inician los alemanes. El ataque viene de aquí y esta es la ciudad de Verdún. Tiene lugar en este bosque, sobre todo por esta zona, en un frente de unos 12 kilómetros. Y bueno, pues a pesar de lo imparable, a pesar de lo verdaderamente brutal que era, los franceses pudieron aguantar bastante. Y cuando acaba el día, los alemanes han avanzado 3 kilómetros nada más. 3 kilómetros es muy poco o mucho, según como lo veamos. Bueno, y vamos a hablar de las primeras historias de héroes de Verdún. Aquí tenemos al coronel Émile Drian. Era un político, era diputado en el Parlamento francés, representando la ciudad de Nancy, que es la capital de Lorena. Y bueno, pues este hombre, cuando empezó la guerra, dejó el acta de diputado y aun teniendo 59 años, que podía haberse librado de ir al ejército, su responsabilidad le hizo ponerse otra vez al frente de sus tropas y luchar para contener a los alemanes. Después del bombardeo tan tremendo que había tenido lugar por parte de los alemanes, 300 franceses supervivientes tienen que hacer frente a 10.000 alemanes y les van a mantener a raya. Y este señor, Émile Drian, va a morir precisamente intentando socorrer a un compañero que había caído y una bala de ametralladora le dio en la cabeza y lo mató al instante. A partir de ese momento, la guerra necesita héroes y este se va a convertir en el héroe de Verdún y los franceses van a luchar invocando el nombre de Drian. Es la máquina de sacrificios se pone en marcha. Bien, la situación, la verdad, es que a pesar de los pesares está muy tiznada para Francia, pero mucho. En ese momento, al general en jefe de las tropas francesas, que se llamaba Joffre, solo se le ocurre mandar al mariscal Pétain, bueno, al general Pétain. Pétain no lo conocía nadie. Bueno, en su casa supongo que sí, pero no era un general tan famoso como luego se hizo. Y este hombre va a ser la clave, porque va a ser el que salve Verdún. Bien, que los franceses dan por perdida casi la ciudad es evidente. El día 24 de febrero, a las 6 de la tarde, es evacuada toda la población civil. Para entonces, la ciudad de Verdún prácticamente ha quedado reducida a escombros. Bueno, y aquí vemos un balance de fuerzas, cómo están los dos ejércitos. Aquí están los franceses, los Poilus, y aquí los Feldgrau, los alemanes. Y como vemos, no se verá muy bien desde ahí detrás, pero vemos que hay superioridad por parte de Alemania prácticamente en casi todos los campos. Sobre todo, y esa es la clave, en artillería. Los franceses todavía están pensando en una guerra como la del siglo XIX, que la infantería es la protagonista y la artillería es el complemento de la infantería. Los alemanes están ya en otra cosa. Los alemanes piensan que es exactamente al contrario. La artillería es la clave y la infantería va por detrás. Los alemanes han visto por dónde va la guerra moderna, los franceses todavía no se han enterado, pero Pétain sí, ¿vale? Bueno, en número de muertos también Francia lleva ventaja y en número de aviación, en número de aviones, la aviación ya va a jugar un papel no destacado, pero sí por lo menos anecdótico. Fijaos la superioridad aérea alemana si lo comparamos con una interferencia de un avión, con los aviones franceses. Y empieza la artillería y esa es la clave, superioridad alemana. Además, los alemanes tienen una mayor logística, tienen casi 14 vías de ferrocarril para aprovisionar Verdún, mientras que los franceses tienen una carretera comarcal, nada más. Bien, y este va a ser el hombre que va a salvar Verdún, se llama Pétain, Philippe-Henri Pétain, y bueno, pues va a dar un vuelco a la situación. Este va a reorganizar a los franceses ya hemos visto que han cometido bastantes errores, este le va a dar la vuelta y además va a ser sobre todo algo que se estima mucho, va a ser muy querido por sus soldados. Bien, ¿qué es lo primero que va a hacer?
Bueno, pues lo primero que va a ser reorganizar las defensas. ¿Y cómo puede reorganizar las defensas? Pues se da cuenta de varias cosas. Los alemanes son superiores en artillería. Él, a pesar de ser un general de infantería, se da cuenta que la artillería es la clave y va a intentar basarse en la artillería. Pero claro, de buenas a primeras, Francia no puede ponerse de la noche a la mañana a fabricar cañones tan temibles como los alemanes. Digamos que Francia había apostado por cañones pequeños, de 75 milímetros. ¿Qué ventaja tenía con esto? Que eran móviles, los podía llevar cómodamente de un lugar a otro. Los alemanes, por el contrario, han optado por cañones mucho más fuertes, mucho más poderosos, pero como tienen vías férreas, los montaban sobre las vías férreas y los desplazaban para donde querían. Entonces, va a intentar compensar esto y va a intentar imponer la construcción de nuevos cañones para plantar cara a los alemanes. Pero cuando está organizando todo esto, casi el mismo día que es nombrado, un poquito después, el fuerte más famoso de todos los que hemos visto cae en manos de los alemanes. Se llama el fuerte de Douaumont, que es, con diferencia, el más grande. Mide 400, que veis aquí, es una construcción de ingeniería sorprendente, construida entre el año 1885 y 1890. Pensad que los franceses y los alemanes sabían que la guerra era inevitable. Fijaos si se están preparando con tiempo. ¿Vale? El fuerte mide 400 kilómetros de largo, son 30.000 kilómetros cuadrados y todos son estructuras especiales hechas en hormigón, mezclados con defensas de acero. Vamos, un lugar que se considera prácticamente inexpugnable. Bien, cayó de manera vergonzosa en manos de los alemanes. ¿Cómo es posible? Casi los alemanes llamaron al timbre y les abrieron. No pudo ser más fácil. Resulta que, como los alemanes pensaban que esto lo iban a destruir, como los franceses pensaban que los alemanes se iban a destruir esto, igual que destruyeron otro fuerte, pues habían dejado a 60 soldados. La guarnición total eran de 500 y habían dejado esos 60 soldados retirados. O sea, de los que ya están en la reserva. Y las piezas de artillería que verdaderamente habían podido frenar a los alemanes, pues se las han llevado. Hay a lo mejor 2 o 3 cañones para los que había. Eran más de 300, pues evidentemente esto era un amasijo de hormigón y ya está. Bueno, pues va a ser un golpe de suerte. Un bávaro, un alemán, que es el jefe de zapadores, un cabo, pues simplemente se aproxima. Antes de llegar al fuerte hay trincheras, alambre de espinos, y los zapadores iban retirando primero los alambres de espino, ¿no? Bueno, pues le dice a sus hombres, oye, aupadme ahí a esa tronera. Y tiene la suerte de que sus hombres hacen como... Lo aupan entre todos, entre 9 hombres, lo aupan, se mete por la hendidura, tiene suerte, no hay franceses en el otro lado, se da una vuelta por el corredor y se da cuenta que allí no hay nadie. Sigue avanzando, se pierde y dice, bueno, ¿y dónde está esta gente? Está temiendo que de un momento a otro le peguen un tiro a los franceses y encuentra que aquello está vacío. Y ya se da cuenta que los búnkeres están a la derecha, se acerca y los franceses metidos en todas sus cosas, lo único que hace es atrancarle las puertas por fuera. Y una vez que atranca la puerta a los franceses, quedan encerrados en el búnker, le dice a sus compañeros que si queréis subir, esto está abierto. Y de esta manera tan vergonzosa, el fuerte más inexpugnable de Europa, que se le consideraba así, cae en manos de los alemanes, pero bueno, de una manera ridícula. Por supuesto, en Alemania fue día de fiesta, los chiquillos no tuvieron clase, las campanas repicaron, y los franceses, el parte francés, para comentar los hechos en Douaumont, dijeron algo así como: el enemigo se ha afianzado en algunas posiciones, y había caído el fuerte más importante de Francia. Dice, pero estamos combatiendo con ventaja en otras. Ya sabéis que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Bueno, esta es la fortaleza de Douaumont, que era, ya digo, con la última tecnología, fue remozado en el año 1905 y esto se consideraba infranqueable. Pues Pétain llega, le nombra al general y casi que se desayuna con esto. Tiene faena el hombre, ¿eh? Esto es como un anuncio de una clínica de adelgazamiento. Antes y después. Este es el fuerte de Douaumont. Antes del ataque. Se ve entero, ¿verdad? Y después. Increíble, ¿verdad? Bueno, los franceses van a hacer de Douaumont precisamente la clave de su victoria. Deben recuperar Douaumont a toda costa porque digamos que le va el honor en ello. Lo recuperarán después de muchas vidas. Bien. Pétain va a reorganizar la defensa, va a llenar de artillería y se da cuenta de un fallo que han tenido los alemanes. Los alemanes son una máquina de guerra formidable, han planificado muy bien sus ataques, pero sin embargo están atacando solo por el lado derecho.
Y dice Pétain, lo que tenemos que hacer nosotros es fortificar con piezas de artillería el lado izquierdo. De esa manera, mientras ellos están disparando hacia abajo, nosotros les podemos dar de lado. Simplificando mucho, esa es la estrategia de Pétain. Y los franceses, y efectivamente, en 3 días consiguen que se movilicen la artillería más poderosa que tienen los franceses, que no es mucha, pero está toda concentrada allí. Y entonces los alemanes empiezan a sufrir pérdidas y empiezan a decir, oye, esto ya no es tan fácil. Bien, y el problema principal que tenía Pétain, aparte de la falta de artillería por parte de los franceses, era que para aprovisionar Verdún, los alemanes tenían controlados todas las líneas ferroviarias. Solamente había una línea que llegara y se interrumpía un poco antes de Verdún. La línea férrea llegaba hasta una ciudad que es la capital provincial, que se llama Bar-le-Duc, y desde allí hasta Verdún no había ninguna línea ferroviaria. Entonces, en una carretera comarcal, la va a fortificar, la va a llenar de soldados, y esa carretera va a ser el cordón umbilical que una Verdún con Francia. Si se interrumpe esa carretera, Verdún cae. Pues los alemanes no consiguieron cortar esta carretera, siendo una línea bastante débil. Es algo que verdaderamente da que pensar de la máquina de guerra alemana, ¿no? Bueno, pues esta es la escena. Esta vía se le va a llamar la vía sagrada, porque en ello va el honor de Francia. 9.000 soldados trabajan continuamente, cada 14 segundos pasa un vehículo, y a través de aquí van a llegar todos los suministros que le hace falta a Verdún. Y 40 divisiones del ejército francés. Porque mientras los alemanes cometen un error que a los soldados casi no se le dan permiso, y no tener permiso en un frente como Verdún, pues digamos que machaca la moral del soldado, ¿no? Sin embargo, Pétain se da cuenta de que la clave está en que se vayan rotando y que todo el ejército francés vaya pasando por Verdún. Y siempre va a haber en Verdún, por lo menos en la parte francesa, soldados de refresco, mientras que en la parte alemana están de guerra hasta las narices, ¿no? Bueno, pues esta va a ser otra de las claves para que los franceses sigan aguantando. Mirad la clave de la artillería. Los franceses van con esto que parece de juguete, parece un cañoncito de la señorita Pepys, ¿eh? Pero, hombre, no te pongas delante tampoco, no hay que exagerar. Mientras que los alemanes están en otra cosa. Y adivinad cuáles son las piezas de los alemanes, mirad qué pieza, ¿eh? Menudos pepinos o supositorios, como queráis. Fijaos, cañones de hasta 420 milímetros de calibre. Eso era brutal y podía disparar hasta una distancia de 50 kilómetros. El más famoso fue el Gran Bertha, que desde 48 kilómetros bombardeaba y caía en París. Bueno, frente a eso, los franceses tienen esto, que sí, tienen movilidad, se le ven las ruedas. Mirad la guerra de propaganda. En la Primera Guerra Mundial es de las primeras batallas donde aparece el uso de la propaganda para levantar la moral del ejército. Mirad este cartel de los franceses. Los franceses comen buen pan blanco. Ahí se ve un soldado francés muy feliz comiendo pan blanco, pan de trigo. Y les boches era la palabra despectiva que utilizaban los franceses para referirse a los alemanes. Y les boches du caca, que en alemán, en francés, significa igual que en español. Algo así como nosotros comemos gloria y ellos no tanto. Y mirad silencio, tened cuidado, las orejas enemigas nos escuchan. El soldado que viene de permiso, que ante su novia no cuente cómo van las cosas en el frente. Bueno, para que veáis que la batalla tiene muchos frentes, no solamente el frente guerrero. La vida diaria en un día en las trincheras, pues es horrible, es tremendamente aburrida. Ataques no hay todos los días. Y cuando no hay ataques, pues se duerme de día, por las noches cuando se realiza parte de la actividad, y el tiempo va pasando, horas y horas de tedio, de aburrimiento, y todo esto durmiendo en una zanja llena de barro, con la lluvia cayendo, las ratas corriendo por encima de ti, a veces si no te puedes mover, teniendo que apartar los cadáveres, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a unas obras de arte de primer orden. Fijaos qué cosa más aparente, con 2 balas portarretratos. Que incluso el hombre en los territorios más hostiles es capaz de hacer florecer el arte, ¿no? Nosotros lo llamaríamos una obra maestra del arte kitsch, pero bueno, lo que tenían a mano, ¿no? Esto es una comida normal. ¿Y qué comían? Pues comían mejor que en la retaguardia. En la retaguardia la gente se muere de hambre, pero aquí comían carne, envasada, eso sí, y sopa cuando llegaba. Y lo que no podía faltar es el vino. Esto es
intentando acarrear vino al frente. El vino era importante para levantar la moral de la tropa y si faltaba el vino, digamos que no se luchaba igual. Si el hombre tenía que ser valiente, tenía que tener vino. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la ración diaria era de un cuarto de vino, un cuarto de litro. Ya en la batalla de Verdún era medio litro y yo creo que con ideas de ampliarlo. Bueno, en el mes de marzo los alemanes se dan cuenta que han cometido un error, atacar solo por la orilla derecha. ¿Qué harán? Pues vamos a pegarles un repaso también a los franceses por la orilla izquierda, ¿no? Vamos a pasarles por la izquierda. Esta es la ciudad de Verdún, ellos han atacado por aquí y ahora van a atacar dos sitios que si lo veis son dos cerros. Uno se llama la Cota 304 y otro el Hombre Muerto. El nombre es así muy sugerente, ¿no? Pues la peculiaridad es que en 30 kilómetros a la redonda es la zona más alta y desde aquí la artillería controla todo. Bueno, esto estaba en manos de los franceses y ¿qué harán los alemanes? Luchar a muerte por conquistarlo. ¿Cuánta gente pudo caer por dominar estos dos cerros? Se calcula que más de 100.000. Y luego subes al cerro y no hay nada. Ni bar. Bueno, entonces la posesión de estas alturas era fundamental para la artillería y fue cambiando de manos sucesivamente. Hay un pueblo aquí que se llama Fleury, que este pueblo pasó 16 veces de manos entre alemanes y franceses. Hoy en día cuando visitas aquello ya no existe el pueblo, pero te pone una placa y dice, aquí existió una vez un pueblo. Pues así 9 pueblos. Fue la parte de marzo-abril la etapa más encarnizada de la guerra, sobre todo a finales de marzo y principios de abril. De la batalla, vaya. Bien, a finales de marzo y principios de abril, ahora los alemanes están atacando a la vez en las dos orillas y los franceses no dan abasto, ¿vale? Bueno, toman varias aldeas de alrededor, no consiguen hasta junio tomar la Cota 304 ni la colina del Hombre Muerto, pero al final los alemanes lo van a conseguir. Es tan duro que tenemos de la batalla de Verdún el testimonio escrito de muchísimos soldados que el único entretenimiento era escribir a casa. Se han conservado 30.000 cartas de los alemanes y 10.000 cartas de los franceses. Y de estos tenemos testimonios verdaderamente espeluznantes. Aquí tenéis un fragmento de un detalle que escribía un soldado en una carta. Dice, cuando me arrastro sobre las trincheras, no sé si estoy pasando encima de un hombre vivo o de un cadáver. Los muertos y los vivos tienen todos las mismas caras grisáceas y amarillentas. En este caso, un soldado alemán. Bueno, os podéis imaginar abril lluvioso, las trincheras, barro hasta las narices, ¿no? Bombardeando, cada ataque era un chapuzón de barro y saltaban por los aires pues trozos de metralla, de barro, de cadáveres, todo mezclado. Un soldado francés cuenta que ha visto cómo el amigo que enterró la semana pasada lo han desenterrado con un obús y ha vuelto a verlo, es decir, escenas verdaderamente pavorosas. Bien, la etapa más... Hoy es 11 de abril. Pues ¿cómo era la batalla exactamente el 11 de abril? Brutal. El día 9, para animar la cosa, Pétain acudió en persona y acuñó una frase que sería algo así como el lema de la guerra, de la batalla. On les saura, algo así que podríamos traducir como ánimos serán nuestros. Y van a conseguir levantar la moral de los franceses. Pero el alto mando que ha nombrado a Pétain considera que es demasiado prudente, que se necesita un general mucho más ofensivo. ¿Y qué van a hacer? No destituir a un militar, salvo que se equivoque mucho y sea muy gordo, no se le destituye, se le cambia de destino y se le da otro destino mejor que normalmente lleva encubierto una destitución. Pues eso hicieron con Pétain. Le nombraron jefe del grupo de ejércitos del centro y en su lugar, para dirigir las operaciones en Verdún, nombraron a este hombre, a Robert Nivelle. Este Robert Nivelle va a pasar a la posteridad como un carnicero, como que le importa bastante poco la vida de sus soldados. Y en todas las operaciones que emprenda, se va a llevar por delante a un gran número de hombres para prácticamente no conseguir nada. Evidentemente era un hombre con un alto espíritu ofensivo, como decía el alto mando francés, y no era tan prudente como Pétain. Pero con Pétain la cosa funcionó, Pétain puso las bases para la victoria y este hombre acumuló fracaso tras fracaso. Junto a él va unido el nombre de otro que se llama Mangin, que también será bastante duro. Aquí lo tenemos. Este, en el mes de mayo, intenta capturar Douaumont. Después de 2 días de intensos combates no consigue absolutamente nada y en 2 días pierden la vida 10.000.
10.000 franceses. Por supuesto será destituido, o por lo menos lo relegan, luego lo recuperarán. Arrepentido, ¿eh? Bien, pasamos al mes de junio, los combates son muy duros y parece que la guerra está a punto de terminar y parece que los alemanes se van a salir con la suya. Capturan la cota 304, la colina del hombre muerto, cae Fort Box, ahora veremos cómo cae Fort Box, que son las imágenes que hemos visto en la película al empezar. Cae el día 23 Thiaumont y vamos, los franceses la pasan muy mal. Si llegan a aguantar los franceses es ya por echarle mucho valor. Sí, pero estuvieron a punto de capturar todo en ese momento. Descontentos por el número de bajas y destaca la figura de un aviador alemán que será el padre de las fuerzas aéreas alemanas, que se llamará Oswald Boelcke, y este será el instructor de uno de los aviadores más importantes de la Primera Guerra Mundial, como fue el Barón Rojo, que conoceréis todos, ¿no? Bueno, pues cae el Fort Box. El Fort Box, esta vez los franceses, después de haber pillado los alemanes el otro fuerte, pues ahora aquí sí hay 600 soldados. Lo manda un coronel que se llama el coronel Reinal. Sabe que va a ser atacado por los alemanes. No tiene casi alimentos, pero dice, por lo menos agua tenemos. ¿Qué preferís, morir de hambre o de sed? ¿O de risa? De risa, ¿verdad? Bueno, pues mejor no morirse, ¿verdad? Estoy contigo. Bien. Este es el fuerte, no es de los más grandes, pero tiene un valor simbólico porque casi está en las puertas de Verdún. Bueno, pues va a caer en manos de los alemanes. Y va a caer porque se rinde. Los franceses se quedan sin comida, por supuesto, pero también sin agua. Habían medido mal el nivel del aljibe y resulta que pensaban que tenía 5.000 litros y había bastante menos. Y entonces, ¿qué harán los franceses? Tienen que decidir entre morirse de hambre o rendirse a los alemanes. Intentan a la desesperada de todo. Intentan, bueno, por supuesto, beber agua mezclada con barro, lo poco que quedaba. Intentan también lamer la humedad de las paredes. Hay soldados que incluso se beben su propio orín. La desesperación es muy dura. Y a la desesperada, Reinal va a mandar la única manera de comunicarse con Verdún, con la ciudad, son las palomas mensajeras. Pues después de mandar 3, la última que le quedaba, que se llamaba Bailán, la paloma, la manda con un mensaje: me muero de sed, o me socorréis o no tenemos más remedio que rendirnos. Bueno, la paloma llegó, habéis visto la operación en el vídeo, hemos visto cómo están atacando el fuerte, cómo le están metiendo gases y cómo se ponen las caretas antigas y cómo mandan la última paloma. Los franceses no pueden hacer nada, atacan pero no consiguen hacer retirar a los alemanes. Y al final, este hombre, cojo, después de 10 meses, después de dos heridas en la Primera Guerra Mundial, no tiene más remedio que rendirse. Pero los alemanes le van a condecorar. Caso inédito en la Primera Guerra Mundial que los alemanes condecoren a un francés. Pero reconocieron sobre todo su valía. Todavía era una guerra de caballeros, por lo menos en algunos aspectos. Bueno, y cuando parece que los alemanes están a punto de conseguir todo, se va a dar la vuelta a la situación. Y va a empezar otra película. Fijaos dónde están los alemanes. Han conseguido Thiaumont, Douaumont y Box. Y ahora están asediando Souville. Si consiguen esto, ya pueden entrar claramente en Verdún, porque no hay ningún fuerte importante entre medias, porque estos son pequeñitos. Los franceses luchan a muerte. Resisten. No consiguen conquistarlo. Los soldados alemanes llegan incluso a encaramarse encima del caparazón que cubre el fuerte y desde allí avistan Verdún y dicen, si es que estamos ya a un tiro de piedra. Pero hay algo que va a hacer que la guerra dé un vuelco total. Aquí en Box, en Souville y en Box, los alemanes han utilizado gases, ya sabéis, los famosos gases lacrimógenos. Los soldados empezaron a prepararse muy pronto contra los gases lacrimógenos. Fijaos qué pintas, ¿no? Pues esas máscaras antigas. Los gases venenosos los utilizó un químico alemán que se llama Franz Haber, que le ofreció sus servicios al Kaiser Guillermo II. Y Guillermo II puso a su servicio todo lo que le hiciera falta y empezaron a bombardear. La primera vez que utilizaron gases venenosos fue en Ypres y murieron 5.000 soldados así, de buenas a primeras, no estaban preparados. A partir de entonces ya van a hacerse sus máscaras muy polivalentes. Igual valen para el caballo, para los soldados, para el perro. Fijaos, jugar a las cartas con máscaras antigas pues debe ser un poquito aparatoso. A mí me gusta esta fotografía, todos o casi todos con las máscaras puestas.
Está bien, para reunirse después de la guerra. ¡Ay, mira qué pinta tenías tú! Ah, ¿y quién era yo? Todos con máscaras, podéis imaginar. Bueno, otra de las consignas importantes que surgen en la batalla de Verdún es el famoso no pasarán. Casi todos lo atribuimos a la Guerra Civil Española y que pensamos que el origen está en uno de los discursos de la Pasionaria en Madrid, cuando Madrid estaba asediado por las tropas de Franco. No es así. Surgió en Verdún, en el entorno del General Nivel, se hizo bastante popular. Al principio era en francés «Il ne passeront pas» y luego pasará a «Il ne passe pas», que es como se va a conocer. Y aquí veis un cartel que anima la resistencia francesa. Por lo menos va a ser un legado universal de la batalla de Verdún. Bien, ¿qué es ese hecho que os estaba comentando que va a dar un giro a la guerra y que va a hacer que a partir de ahora todo sea distinto? Pues que en otro lugar del frente se va a iniciar otra batalla, la batalla del Somme. Resulta que a finales del año 1915, la Junta de Jefe de Estado Mayor de todos los ejércitos aliados, de Serbia, de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Rusia, aquí reunidos, fijaos todos qué elegantes y qué guapos, plantean que para vencer a Francia al año siguiente hay que hacer 3 ofensivas simultáneas para que los alemanes no den abasto. Y efectivamente, pero justo cuando están elaborando los planes para estas ofensivas, llega la batalla de Verdún. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los franceses no pueden retirar ni una sola división de Verdún y el peso de esta batalla, que al principio tenía que ser entre ingleses y franceses, a la limón, lo van a tener que llevar exclusivamente los ingleses. Y los ingleses se van a enfrentar a los alemanes. Este es el frente, esta es la zona, se ve irregular en el mapa. Bueno, se inicia la batalla el día 1 de julio. ¿Y cuál va a ser el principal efecto de la batalla del Somme con respecto a Verdún? Que va a descongestionar o a levantar la presión de los alemanes sobre Verdún. Pues la batalla del Somme es la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Por varias causas. Por el armamento que se usó y sobre todo porque los ingleses no tienen experiencia en la guerra y cometen muchas imprudencias. Fijaos dónde está Verdún. Este es el frente occidental, desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Aquí está Verdún. Y aquí está el Somme. Pues este es el empuje. Y fue una carnicería. El primer día, aproximadamente los ingleses tuvieron 58.000 bajas. Ya está bien. Un general alemán escribió en su diario: no he conocido nunca soldados como estos. Son leones dirigidos por burros. ¿Y por qué por burros? Porque los ingleses todavía no sabían muy bien de qué iba la Primera Guerra Mundial. No habían luchado. Algunas divisiones inglesas habían ayudado a los franceses, pero ellos no se habían planteado ninguna batalla. Y estaban todavía en el pasado. Un general inglés mandó a la carga con bayoneta a un grupo de soldados a luchar contra un nido de ametralladoras. ¿Os imagináis soldados a la bayoneta como en la guerra napoleónica luchando contra un nido de ametralladoras fortificado? Balance de víctimas en ese primer día de la batalla del Somme. Por cada alemán que murieron 18 ingleses. Brutal. ¿Quiénes estaban? Pues el 5º, el 6º y el 4º ejército inglés, el 6º ejército francés y enfrente solamente el 2º ejército alemán que los mantuvo a raya. Lo que pasa es que Alemania tenía que luchar en el frente del este contra Rusia y aquí en el frente occidental tenía que aguantar el tipo en Verdún y tenía que aguantar el tipo en el Somme. Como veis, mucho para Alemania. ¿Vale? La batalla fue brutal. ¿Cuánto tiempo va a durar esta batalla? Bueno, pues en noviembre, cuando llegan las primeras nieves, y esto empezó el 1 de julio, en noviembre acabó. Y se llevó por delante muchos más muertos que la batalla de Verdún. Como cosa curiosa os diré que el primer tanque de la historia aparece en la batalla del Somme. Ahí veis el primer tanque. Y se llama tanque porque los ingleses, que son los que lo construyen, ve que la única manera de pasar las trincheras es un vehículo blindado y con ruedas de oruga que pueda moverse por todos los terrenos. Le llaman tanque un poquito para despistar, es un proyecto secreto y hacen creer que están fabricando tanques para Palestina, tanques de agua. Pero verdaderamente han creado el primer tanque de la historia. Su utilización en la Primera Guerra Mundial fue anecdótico. Su papel vendría con la Segunda Guerra Mundial. Y aquí veis un vehículo acorazado. Dentro iban 8 soldados y era lo único que podía atravesar las líneas enemigas. Bueno, también en la batalla del Somme estuvo el señor Tolkien, ese del Señor de los Anillos. Bien, los alemanes se dan cuenta que la cosa va un poco regular y ¿qué van a hacer? Pues el Kaiser va a destituir a Falkenhayn como general en jefe del frente occidental de todas las tropas alemanes y en su lugar van a poner a este señor, a Paul von Hindenburg, que tiene nombre de dirigible, ¿verdad? Pues
Este señor, que va a tener bastante importancia, este estaba retirado. Este en el año 1911 ya se había jubilado, pero cuando empieza la guerra, pues hombre, dice, me voy a reincorporar. Y efectivamente, se reincorpora a la guerra y va a ganar a los rusos en la batalla de Tannenberg. Aquello fue espectacular, le convirtió en un héroe nacional. Y poco a poco va cogiendo peso y va a llegar a ser casi un dictador durante la Primera Guerra Mundial en Alemania. Cuando en el 17 y el 18 la cosa ya no vaya muy bien, se quitará el medio y dirá a los políticos, tenéis que negociar con los aliados porque esto está perdido. Y cuando acabe la guerra y se proclame la República en Alemania, porque el Kaiser se va, este general monárquico se va a convertir, bueno, más adelante, en presidente de la República. Este señor fue el que llevó a Hitler al poder, ahí donde lo veis. Bueno, julio-septiembre los alemanes están debilitados porque tienen que atender Verdún y tienen que atender el Somme. La consigna de los alemanes es que no se note, pero hacer desaparecer Verdún. No tomar la ciudad, sino que dejad de atacar en Verdún. Simplemente poneos a la defensiva. Y se llevaron muchos recursos que había en Verdún a la batalla del Somme. Ahí lo tenemos. En el aire también se notaba que los alemanes estaban perdiendo peso. La aviación francesa cada vez era más osada. ¿Y sabéis para qué se usaban los aviones? Algunas veces el piloto se agachaba, cogía una bomba, la sacaba y la tiraba, pero eso era raro. Lo normal es que hubiera batallas entre los aviones, entre las dos aviaciones. Los aviones eran fundamentales para vigilar al contrario y derribar los aviones contrarios para que no vieran tus posiciones, lógicamente. El gran logro fue conseguir disparar a través de la hélice la ametralladora de los aviones. Entonces ahora van ganando peso los franceses y será el principio del fin. ¿Qué va a pasar en otoño? Os lo podéis imaginar. Alemania se va despoblando. Se va desfondando, está agotada, no puede más, ha llegado al límite y los franceses van a redoblar sus esfuerzos. Pensad que los franceses tienen 5 divisiones nada más en el Somme y casi todas las tienen en Verdún. ¿Y qué van a hacer? Pues Manjin, ¿os acordáis aquel de 10.000 soldados intentando recuperar Douaumont? Pues ahora sí, a la segunda va la vencida. Va a conseguir recuperar Douaumont el día 24 de octubre. Por supuesto, derribaron el fuerte. Actualmente el fuerte es irreconocible, como habéis visto en la fotografía, y ahora hay un cementerio con 130.000 soldados muertos que no se saben si son alemanes o son franceses. Bueno, el día 24 fue tomado este fuerte. Poco después sería tomado el fuerte de Vaux, el de las Palomas, y bueno, el final va a llegar prácticamente en diciembre. Los franceses van a recuperar casi todo el terreno perdido. Total, al final acaba la guerra, podemos considerar la batalla de Verdún una fecha más o menos razonable, el 18 de diciembre, aunque todavía seguirán algunos combates en el año 1917. La batalla de Verdún acaba llegando prácticamente los límites al mismo sitio donde estaban en febrero cuando empezó la batalla. Balance de la batalla, fue la batalla más larga de la guerra y por tanto también la más absurda, que puso en valor lo poco que tenía la vida humana, ¿no? Fue un ejemplo de estupidez. Pero lo importante desde el punto de vista militar es que agotó totalmente a los contendientes. Pero agotó más a Alemania que a Francia, porque Alemania, recordad que tenía que luchar en 2 sitios. Para Francia se convirtió en un símbolo de resistencia. Y esa resistencia y la tenacidad francesa que ha logrado superar a los alemanes, el gran peligro, va a hacer que de esta leyenda de Verdún salga la idea de que cuando venga la Segunda Guerra Mundial también vamos a hacer unas trincheras espectaculares y a defender como en Verdún. Esa será la famosa línea Maginot que no pudo nada contra el ejército de Hitler. Bueno, en Alemania, por el contrario, a esta batalla no se le dio tanta importancia. ¿Sabéis cuántos proyectiles cayeron en Verdún? En los 4 primeros meses solamente 24 millones de proyectiles. 24 millones. Aquí veis una parte de ellos. ¿Cuántos murieron? Bueno, es muy difícil, en una guerra es muy difícil saber el número de muertos. Porque, ¿cuáles son muertos? Los que se han logrado identificar son los menos. Desaparecidos muchos. Los que no vuelven por casa puede ser o porque les han muerto o porque se han ido a comprar tabaco a otro sitio y no han vuelto, ¿no? Heridos. Bueno, pues se calcula que aproximadamente bajas 377 en el lado francés y en el lado alemán 336. Como veis, la diferencia no es tan grande. Si el verdadero objetivo de Falkenhayn era desangrar a Francia, verdaderamente desangró a Francia, pero desangró también a Alemania. Y hay quien considera que juntando las 2 batallas, la del Somme y la de Verdún, verdaderamente Alemania ya no pudo levantar cabeza. Estuvo al límite. Aquí veis un bosque,
El territorio alrededor de Verdún quedó totalmente destruido, el suelo quedó totalmente lleno de cráteres, impracticable para la agricultura, y es de los pocos lugares en Europa donde el bosque volvió a colonizar zonas que habían sido cultivadas. Y hoy en día sigue siendo impracticable y todavía la gente colecciona artefactos que van saliendo de la guerra. Después de Verdún, ¿qué? Pues a la guerra le quedan 2 años. En el año 1917 los alemanes no aguantan mucho y Rusia se sale de la guerra porque ha triunfado Lenin con la revolución bolchevique y hace que Rusia se salga de la guerra. Esto en principio supone un respiro para Alemania porque ya tiene que luchar en un frente nada más, pero los aliados occidentales no van a permitir que Alemania pase. En el año 1918 se producen las últimas ofensivas desesperadas de Alemania que se van a chocar con las fuerzas aliadas que no pueden hacer nada. Al final, los alemanes tienen que pedir la paz, piden el armisticio el día 9 de noviembre del año 1918. Y bueno, visitantes que fueron a Verdún, a partir de entonces se convirtió en un símbolo, y aquí veis algún visitante ilustre, como por ejemplo Alfonso XIII, que fue en el año 1919. ¿Españoles fueron a Verdún? Sí. ¿Suena de algo Ramón María del Valle Inclán? Pues estuvo en Verdún y además fue periodista de guerra y cuenta sus noticias. También, sin estar en Verdún, escribía Pío Baroja. Y también de Verdún, una mujer que es una de las primeras luchadoras feministas en España, que se llamaba Carmen de Burgos, llamada Colombín, una columnista del periódico Universal, la primera mujer que fue corresponsal de guerra. No la dejaban, imaginaros, moverse por allí por las trincheras con las faldas, en aquella época pues resultaba un poco chocante, ¿no? Esta mujer era pareja de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, y Verdún se convirtió en un símbolo, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Si habéis tenido suficiente paciencia y tenéis alguna duda o queréis que os aclare algo. Les comento que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes, el 18 de abril, 6:30 de la tarde, aquí como siempre en el Salón de Actos de Diputación, y correrá a cargo de José Manuel Martínez Cano, quien hablará sobre Cervantes y sobre su obra cumbre, El Quijote. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo hago una pregunta por hacer alguna, porque claro, alguna hay que hacer, ¿no? Hombre, no vamos a ir sin preguntar nada. Y yo quiero saber hasta qué punto ese inicio de la propaganda de guerra de verdad calaba entre la sociedad. Igual una sociedad en la que tampoco estaban muy acostumbrados a... Caló y mucho. Este es el inicio de la propaganda. La propaganda nace a finales del siglo XIX, la publicidad, tal y como la conocemos hoy en día, del entorno de un pintor francés que se llamaba Toulouse-Lautrec, que es el primero que crea los afiches, que son los pósters con dibujos muy grandes, muy pocas letras para que puedan ser legibles, para que el mensaje llegara directo. Y los publicistas de la Primera Guerra Mundial se dan cuenta del potencial que lo aplican a la guerra. Luego tendrá mucho desarrollo la Alemania nazi, la Guerra Civil Española. Y a partir de ahí ya da bastante. Pues muchísimas gracias. No se bueno, anima nada. ¿os animáis más, alguno? ¿verdad? Bueno. Ah, mira. Al final, no, le doy yo el micrófono. Gracias. Lo que estaba pensando yo, que lo del mariscal Pétain, que has dicho que era tan patriota, que también mirado por todo el mundo. Luego la Segunda Guerra Mundial, ¿qué? Ay, cómo cambian las personas. Mariscal Pétain fue el que salvó a Francia, evidentemente. Pero va a pasar a la historia como un hombre que cuando en el año 41, en el año 40, Alemania se hunde ante el empuje alemán, cuando Francia se hunde ante el empuje alemán, pues va a pactar con Hitler, y Hitler va a hacer un apaño. La mitad de Francia se la queda él con París, y la otra mitad estará la capital en Vichy, y pondrá a Pétain como gobierno, pero realmente era un gobierno colaboracionista, o sea que tuvo bastante delito. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Pétain salvó la cabeza un poquito por los méritos de guerra de la Primera Guerra Mundial, y porque era ya muy anciano, pero había gente que lo tenía enfilado. Y digamos que esa parte de Pétain se ha silenciado bastante, pero sí fue probablemente bochornoso. Quién sabe, en sus cálculos a lo mejor era una forma de salvar a Francia, pero desde luego contradictorio. Yo creo que no. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Tan solo nos resta pedirle a Diego Quirós pues que firme el libro de firmas, en este libro tan bonito, que seguro que muchos de ustedes ya también lo han visto.
de la asociación, pues gracias y hasta la próxima semana.